Tenga usted muy buena tarde, bienvenido a su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto una semana más darle la bienvenida a este segmento en donde escudriñamos la palabra de una manera un tanto diferente. Déjenme recordarle que lo hacemos desde la perspectiva de las ciencias bíblicas. Esto quiere decir que, por supuesto, nos apoyamos en la lingüística, la filología, la historia, para darle un sentido adecuado a la interpretación bíblica. Si usted nos ha estado siguiendo, recordará que hemos platicado en las últimas semanas bastantes temas relacionados a la situación del Medio Oriente, la guerra con Israel. Y es que efectivamente, de acuerdo al criterio de un historiador moderno que me parece muy adecuado, experto en geopolítica, de origen mexicano y además antropólogo, el doctor Gil White, dice ciertamente, y vea usted cómo su criterio científico compagina exactamente con lo que la Biblia dice al respecto, y es que de acuerdo a su criterio, dice que si hay algo seguro y predecible, es que en cada generación, o por lo menos cada 100 años, hay un genocidio directo en contra del pueblo de Israel. Y la historia secular lo registra, pero lo verdaderamente asombroso es regresar al texto de Éxodo 17. Si usted me permite, lo vamos a hacer el día de hoy antes de ponernos en marcha en el nuevo texto que hoy estaremos estudiando, y déjeme que le lea lo que dice al respecto en el libro de Éxodo o Shmot en hebreo, capítulo 17 a partir del verso 8, y dice de la siguiente manera: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Recuerda usted que el Señor Dios acababa de sacar al pueblo de Israel de la servidumbre de Egipto? Y dice, verso 9, y dijo Moisés a Josué: Escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Y aquí hay un término que hemos visto subsecuentemente, que cuando aparece esta palabrita mañana, a lo mejor y hace una referencia en el tiempo. Y es que debemos de comprender que la profecía bíblica sucede una vez y otra vez y otra vez, es decir, tiene la cuestión propia histórica del momento, pero también nos habla de una profecía a medio término y otra a final. Y es que este es precisamente ese caso, y yo se lo voy a demostrar en unos próximos versos que le voy a leer. Y dice así, verso 9, y repito: Y dijo Moisés a Josué: Escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de collados y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, y la palabra que se utiliza aquí para firmeza es emet. Esto se refiere, de aquí también comparte raíz gramatical con la palabra amén. Esto es, en algunos casos se puede traducir como verdad, como verdadero, o incluso hay una derivación que nos lleva a entender que este es el testimonio de la fe. Y dice así: hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Vea usted qué cosa tan impresionante. El Señor desde acá le estaba avisando al pueblo, le estaba explicando que habría una guerra generación tras generación. Y es que esto es lo que la misma historia, la historia secular me refiero, ha anotado en sus anales. Efectivamente hay guerra contra el pueblo de Israel. ¿La razón? Porque Amalec ha levantado su mano de generación en generación contra el trono de Hashem. Pero el día de hoy yo le quiero a usted mostrar algo verdaderamente impresionante. Y es que nos vamos a basar en la primera frase que encontramos en la Torá. Y esto es Bereshit. Recuérdese usted que el hebreo se lee de derecha y se lee y se escribe de derecha a izquierda. Bereshit bara Elohim hashamayim beet haaretz. Esto quiere decir, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cuenta el número de palabras que hay en esta primera frase, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los sabios explican que esto tiene una relación directa con los 7 días de la creación. Pero además, hay aquí un punto, bueno, muchísimos puntos de los cuales podríamos platicar, pero el día de hoy le voy a hablar a usted acerca de una letra, la letra Aleph, cuyo valor numérico, recuérdese usted que en el hebreo las letras también son números. Así que el valor de la letra Aleph es 1. Pero además, si en lugar de pronunciar Aleph decimos Elef, entonces equivale a 1000. Tal y como la Biblia dice, 1 para el Señor, un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así que podemos encontrar que en esta frase, donde hay 7 palabras que equivalen a los 7 días de la creación, y que los sabios nos explican que cada día equivale a 1000 años, podemos encontrar aquí un código secreto dentro de ellas. Y es que esta letra Aleph, Elef, para que equivalga a 1000, aparece 6 veces en este texto. Podemos contar acá. 1, 2, 3, 4. Aquí nos salteamos 5 y 6. 6 letras Aleph acá. Así que los sabios nos explican que son 6 milenios antes de entrar al 7º milenio, que equivale con lo que nosotros conocemos los cristianos en la teología cristiana al milenio, es decir, el milenio con nuestro Mesías. Efectivamente, aquí lo corrobora, 6 milenios. Pero fíjese usted que, además, hay un texto en el libro de Eclesiastés, permítame que ya se me perdió, y nos habla, ni más ni menos que, de un tiempo que Dios ha marcado en este libro. Permítame que no lo encuentro. Ya vamos llegando. Aquí está. En el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Oiga usted lo que dice acá. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza en el verso 2. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Verso 3. Y comenzamos. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y nuevamente, verso 4. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar.
Verso 5. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Y luego, verso 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y por último, verso 8. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si contamos cuántos tiempos se describen en este capítulo de Eclesiastés, capítulo 3, encontramos que son 28 tiempos. En cada verso hay 4 diferentes tiempos, enunciados 4 diferentes tiempos. Por tanto, entendemos que son 6 versos en los cuales se enuncian estos 28 versos. Vea usted la similitud de los textos. Se recuerda usted que aquí hay 6 alef. Por tanto, dicen los sabios que estas 6 alef, o estos 6 milenios, corresponden a cada uno de los versos que yo le acabo de leer. Es decir, del verso 2 al verso 8, inclusive del capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Lo impresionante de esto es que si nos vamos al verso 8, en donde se describen los últimos 4 tiempos, dice de la siguiente manera: tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y luego termina con un tiempo de paz. Así que aquí entendemos que hay un mensaje encriptado. ¿Y sabe usted qué es lo verdaderamente impresionante? Es que si nosotros dividimos esos 6,000 años dentro de estos 28 tiempos, nos da una cantidad. Esto es 241 punto algo. Y si usted le resta a ese milenio, a estos 6 milenios, esos 241 punto algo, precisamente coincide con el año del calendario hebreo que estamos transitando, el año 5785. Así que esto es verdaderamente impresionante, pero además, si hacemos la cuenta con los dígitos que quedan, algo es verdaderamente asombroso. ¿Y sabe qué es? Que justamente coincide con la fecha 23 de Sivan. ¿Sabe usted qué pasó este año, el día 23 de Sivan? Pues se levantó la operación judía Am Kalavi Yakun. Esto quiere decir el pueblo que se levanta como un león. Ese preciso día, cuando comenzaba Shabbat, el 23 de Sivan, el pueblo de Israel se levantó y, si usted ha visto los últimos videos, logrará entender lo milagroso del evento. Ni siquiera hubo una sola baja del pueblo de Israel, de su ejército. Y ellos fueron a conquistar un país que me parece que en proporciones era a lo mejor 70% mucho más grande en territorio. Y bueno, no recuerdo bien las cantidades, pero en porcentaje de habitantes, por supuesto que también supera los iraníes al pueblo de Israel. Y debemos aclarar y recordar y además concientizar que el ataque del pueblo de Israel a Kalavi Yakun fue en contra de las instalaciones nucleares, fue en contra de la élite extremista que estaba causando todos estos ataques terribles en contra del pueblo de Israel de manera indiscriminada, así atacando a los civiles como a la milicia. Pero regresando entonces a este asunto, déjeme contarle, espérame que le estoy buscando un texto más. Déjeme contarle que es verdaderamente sorprendente que haya sido precisamente en esta fecha que el pueblo de Israel se levantó a atacar
a Irán para desmantelar esas fábricas donde se estaban construyendo las ojivas nucleares. Pero es que es verdaderamente impresionante ver cómo los tiempos se repiten una y otra vez. Figúrese usted que el 23 de Sivan es un día, además de que coincidentemente daba inicio entonces a Shabbat. Y Shabbat es una festividad, un tiempo importante en el entendimiento judío, porque la Biblia así lo dicta. Y si usted ve, también está acá determinado con los milenios, también está determinado así en los días de la semana, y está, por supuesto, determinado dentro de las mitzvot o los mandamientos que el pueblo de Israel debe guardar Shabbat porque es su día de estar con el Señor, es su cita con el Señor. Déjeme contarle que el 23 de Sivan marcó un acontecimiento verdaderamente trascendente en la historia del pueblo judío. Cuando Amán, el terrible Amán, el visir del rey Ahasverosh, procuraba deshacerse del pueblo de Israel a causa de lo que dice acá en el libro de Esther. Mire de qué manera las cosas coinciden, incluso el día de hoy. Le voy a leer una fracción, el verso 8, del capítulo 3 del libro de Esther, y dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Por supuesto, el pueblo de Israel guardaba las leyes de la Torá, las leyes del Dios Altísimo. Así que Amán envolvió al rey Ahasverosh, al rey Asuero, para que firmara y sellara con el anillo real un edicto en el cual se mandara a exterminar, entre paréntesis, lo que nosotros conocemos como genocidio, al pueblo de Israel. Y recuerda usted la historia preciosa del libro de Esther y cómo esta mujer valiente intercedió por su pueblo. Y si usted no ha leído esta historia, yo le sugiero, apenas son 10 capitulitos hermosos que usted puede disfrutar y leer. Pero entonces, con mucha astucia, guiados por Dios, la reina Esther y Mardoqueo, su tío, lograron hacer que todo el plan macabro de Amán se volteara. Por supuesto que todo esto fue dirigido y orquestado por Dios. Pero, ¿sabe usted qué pasó entonces el 23 de Sivan? Véngase conmigo y leamos el verso 8, pero ahora del capítulo 8. Y dice así: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Vea usted la importancia del anillo. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedientes
de los repastos reales, que el rey daba facultad, oiga lo que decía en este correo, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Es decir, se explicaba este acuerdo, esta proclamación se dio el día 23 de Sivan para que se llevase a cabo el día 13 de Adar. ¿Y sabe usted? La operación Amcalavilla Kun se levantó el día 23 de Sivan, exactamente coincidiendo una vez más con lo que acá se describía. Y además, ¿quiere usted conocer un evento que es impresionante? Estaba unas horas antes el presidente Milei junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu parados orando frente al Kotel o el Muro de los Lamentos. El primer ministro Benjamín Netanyahu pidió un talit, cosa que no es usual para la hora del día, y se acercó nuevamente a orar él solo aproximadamente unos 15 minutos y puso una notita en una de las grietas del Muro de los Lamentos. En esta notita misteriosa iba la fecha hebrea, iba el nombre de Benjamín Netanyahu y el nombre de la operación. Y es que esto tenía un sentido profético, y usted y yo lo hemos estado platicando en los programas anteriores, pero esto no queda solamente ahí. Resulta que cuando ambos terminan de orar, bajan por los túneles que se encuentran abajo del monte del templo, y ahí hay una maqueta donde está expuesto un anillo que fue encontrado a las faldas precisamente del monte del templo, y este anillo sorprendió a todos cuando se encontró hace unos años, pero lo que yo le voy a comentar a usted creo que es aún más sorprendente, y es que ese anillo era de uno de los visires del rey, y déjeme decirle que ese anillo era el que se usaba, al igual que en el texto del libro de Esther, para sellar los edictos y tenía la facultad de transmitir el poder del rey a través de lo que en el correo se demandaba. Este anillo que pasaron viendo el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Milei, después de haber orado en el Kotel, y como le repito, la notita decía Amcalavilla Kun. Esto es un pueblo que se levanta como un león. ¿Sabe qué hicieron? Encontraron justamente, fueron a encontrar la exhibición de este anillo que llevaba el nombre del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y pues el resultado, usted sabe, el resultado exitoso de esta operación, y de manera sorprendente todos quedamos absortos al ver que incluso habían permitido que sobre su espacio aéreo Israel se asistiera de combustible para sus naves, y además que se parasen los ataques dirigidos de Israel que venían desde Irán con rumbo a toda la geografía del pueblo amado de Dios. Un tiempo que a lo mejor avecina una posible paz. Pero ¿sabe usted? No podemos en ninguno de los casos, no podemos asegurar o negar nada, porque aunque las señales son patentes y evidentes, absolutamente toda la potestad y el señorío es de nuestro Dios. Así que
Solo a Él le competen los tiempos, pero nosotros, sus reyes, dice la palabra, hacemos bien en buscar esos tesoros que Él se ha encargado de esconder para que en nosotros esté ese anhelo de buscarle a Él, buscar su rostro y buscar su palabra. Por supuesto, Él no hace nada sin antes avisar a sus siervos, los profetas. Y el tiempo, como nada, se nos pasó. Y la invitación es para que la próxima semana nos vuelva a sintonizar. Por favor, platique con las personas que ama de todas estas gotitas de miel hermosas de la palabra. Comparta este gozo de conocer al Dios que vive. Y por supuesto, la invitación para hoy es que no se mueva, quédese en la excelente compañía de Vea Canal. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Un abrazo muy fuerte para mi muy querida Jenny Sandoval, Doris Mancía, Elvirita Garrido. Me parece por ahí que ya no pude saludar a Yami Monti, Leonardo Sarabia y algunos que ya no me dio tiempo, pero los espero la próxima semana por este mismo canal. Bendiciones.